En torno a este judío excelso, la figura central de la historia humana, de nombre Jesús, Yoshua, su genuino nombre judío, debemos retroceder siglos y un par de milenios en la historia. La historia. No podemos tener idea, no podemos figurarnos la crueldad de los romanos para con los pueblos sojuzgados. Pero especialmente fueron crueles los romanos con los judíos. Esto tiene una explicación antropológica, cultural, histórica, geopolítica, pero voy a resumirla en una sola frase. Recorderis. La protesta social en el mundo es inaugurada por los profetas de la Biblia, por los profetas judíos. No se conoce protesta social de pueblos dominados imperialmente por Babilonia, Siria, Asiria, Persia, Egipto. Los primeros testimonios de este evento lo dan los judíos y concretamente sus profetas. Es de imaginarse la incomodidad que suponía esta actitud de descontento, de no aceptar la dominación para los emperadores romanos, para Roma. Y la respuesta fue cruenta, violenta, despiadada, enormemente inhumana. Créanmelo que hace quedar como canción de cuna la destrucción y el holocausto de los nazis. En el año 70, después de la crucifixión de Jesús, se produce la guerra, llamada Guerra de Roma, donde no queda piedra sobre piedra de Jerusalén y de Judea y de toda la franja palestina que alojaba a los legítimos dueños de esa franja y de esa tierra que eran los judíos. Se inicia entonces otra de las diásporas de este pueblo, históricamente perseguido. Pero a donde iban, en todo el Imperio Romano, pues eran perseguidos y mal vistos, porque en cualquier momento podían reaccionar en contra de la autoridad imperial. Así las cosas surgen en las diásporas judías voces de transacción, y una de ellas es de Saulo de Tarso, Tarso en Anatolia, la actual Turquía, conocido más tarde como San Pablo. Fue persecutor de cristianos, no lo olvidemos. Nació en el año 10 de la era cristiana aproximadamente, y siendo ya literalmente un anciano, a sus 45 o 50 años, se produce su conversión al cristianismo. Deja de perseguir cristianos y se convierte en protector de ellos. Pero era realmente un protector de la tradición judía. Pablo se encarga de adaptar el judaísmo en el mundo de los gentiles. Y esa adaptación es como lo que hoy conocemos como cristianismo. Con Pablo, con Saulo de Tarso empieza a desarrollarse, a eclosionar, a brotar la idea de que uno de los crucificados por Roma, Jesús, era la segunda persona de la Trinidad, es decir, Dios mismo encarnado. Estas ideas empiezan con Pablo. Jesús no es un Dios durante los 3 primeros siglos de nuestra era. Empieza esta idea a aflorar, a desarrollarse y crecer. A tal punto creció el movimiento en el Imperio Romano que un emperador militar, Constantino, en el año 325 convoca
por iniciativa de su madre de nombre Helena, Santa Helena, a un concilio en Nicea, en lo que hoy es Crimea, el concilio de Nicea, 325. Ahí reúne a 1000 jerarquías eclesiásticas ya cristianas de los gentiles, episcopum, 1000 obispos, los encierra y les ordena algunas cosas. Entre ellas surge la oración que hoy conocemos como el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor. Esa oración surge en Nicea. El propio Constantino era arriano. Él no creía que Jesús fuese divino, pero dejó esto a que deliberasen los obispos, y los obispos, después de tensiones violentas, inclusive violencia física, ¿no es cierto?, decidieron divinizar, deificar a Jesús y condenaron el arrianismo. El arrianismo sostenía que fue un gran profeta, un gran predicador, pero que de divino no tenía nada. Queda arrio y el arrianismo quedan condenados como herejías. Entonces Jesús, nuestro Jesús, se hace divino a partir del siglo IV, año 325, en el concilio de Nicea. Y ahí empieza, no olviden, Pablo es un transador. No olvidemos que Pablo era un ciudadano judío, pero ciudadano romano, perteneciente a una familia próspera de judíos, textilera, constructora de carpas, de tiendas, con las cuales se proveía a las legiones de Roma. Era un hombre acomodado, era ciudadano romano. Entonces, interesado en que los judíos dejasen de ser perseguidos por el imperio, la genialidad de este hombre, Saulo de Tarso, Pablo, va creando un judaísmo para los gentiles que toma el nombre de cristianismo. Y ahí empiezan pues las historias que hoy conocemos cuando los cristianos empiezan a acusar a los judíos de haber asesinado a Jesús. Quienes asesinaron a Jesús fueron los principales de los sacerdotes del Sanedrín judío, en conciliábulo con Poncio Pilatos, con el imperio, con el gobernador de ese entonces, Poncio Pilatos. El pueblo judío nunca atentó contra la vida de Jesús. Tenía Jesús demasiados seguidores como para que su propio pueblo, sus propios prosélitos, gritasen: crucifícale, crucifícale. Eso es una de las leyendas y una de las construcciones de este proceso que acabo de explicar. Un judaísmo para los gentiles que toma el nombre de cristianismo. Bueno, creo que era necesario o era necesaria una traslación memorial hacia la historia, más allá de las construcciones místicas, espirituales, religiosas y dogmáticas. Amigas y amigos, muchísimas gracias. Continuaremos mañana con estas mismas ideas, pero en otro orden de cosas. Muy amables. Un abrazo para todos. Hasta mañana.